Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Guerrero, soy miembro del grupo ABC Conductual y me encuentro esta tarde-noche por acá en el noroeste mexicano, muy contento de poder tener la oportunidad de conversar un poco aquí con mi colega José Ángel, que ya tuvimos previamente, antes de iniciar la sesión me refiero, un intercambio bastante ameno, bastante agradable y creo que vamos a tener una excelente exposición con respecto al tema de la indefensión aprendida. En este sentido, pues de parte del grupo BC Conductual, José Ángel, te damos la más cordial de las bienvenidas, pero también un cálido agradecimiento. Valoramos mucho que te des este tiempo para compartir con nosotros pues un poco de este tema y que pues entiendo tiene mucha, ¿cómo decirlo? Está muy articulado con lo que estás trabajando en la actualidad. Ya nos lo estarás platicando un poco más a detalle. Así Bien, es. regularmente, José Ángel, no hay así como una escaleta de cómo se hacen las charlas o como le llamamos nosotros las ABC charlas por ABC Conductual. Okay. Sin embargo, pues vamos aprovechando, si te parece bien, para hacer una pequeña introducción a tu persona, lo que quieras compartir para que la audiencia pues sepa de quién está. Bueno, pues Eric, mucho gusto una vez más. Buenas noches. Mi nombre es José Ángel Urias Valles. Saludo a todo tu equipo y a todas las personas que nos están viendo desde aquí del norte del país también, pero de Sonora, un poquito cerca, no tan alejados. Pues sí, actualmente soy recién egresado, todavía no soy psicólogo como tal, todavía no tengo el título ni la cédula, pero ya recién egresado de la licenciatura en psicología en la Universidad Vizcaya de las Américas, aquí en la ciudad de Hermosillo. Tengo 24 años, soy originario de Cananea, Sonora, un poquito más para el norte de aquí de Hermosillo. Y pues tengo la dicha de tener a varias personas que me han formado a lo largo de este proceso de licenciatura, entre ellos el licenciado Juan Martín Durazo, que le mando un cálido saludo y un cálido abrazo por conectarnos, como quien dice, ¿no? Por hacer el vínculo aquí y lograr que esto sea posible. Un saludo, profe. Y entre otros muy apreciados maestros. Actualmente estoy haciendo mi servicio social en la Universidad de Sonora, en el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, donde pues hacemos un poquito de todo, ¿no? Me ha tocado hacer intervención en crisis, soy especialista en el manejo de técnicas de intervención en crisis por la Universidad de Sonora. Actualmente estoy haciendo otro diplomado sobre la atención a niños, niñas y adolescentes. Y he estado en proyectos de investigación con algunos maestros. Estuve por medio del programa Delfín en la Universidad de Guadalajara el año pasado, haciendo un estudio correlacional entre estrés académico, tendencia al alcoholismo y calidad de vida. También con la maestra Karina Guevara, aquí en la Universidad de Sonora, hemos tenido la fortuna de hacer dos proyectos de investigación muy interesantes que ya hemos expuesto en algunos congresos aquí en Sonora y en Jalisco. Y por último, un trabajo de investigación muy padre que hicimos en Kansas, también de manera virtual. Sí no tuve la oportunidad de irme, pero hicimos un trabajo bastante interesante sobre el tema precisamente de indefensión aprendida. Entonces, de manera muy resumida, ese es el currículum hasta ahora. Estoy muy agradecido y muy contento de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues ya somos dos, compartimos ese entusiasmo, ¿no? Y sobre todo, algo que me gusta señalar, digo, que existan estudiantes entusiastas, ¿sí? De hacer este ejercicio de comunicación es, vamos a decirlo así, pues algo muy necesario, pero también hay que decirlo, pasa poco, entonces para nosotros es una excelente oportunidad tener esta conversación contigo, José Ángel, y pues que nos platiques de esto último, ¿no? Sobre la indefensión aprendida. Antes de iniciar ya con la presentación, nomás me quedó un poco la curiosidad en este proyecto que comentabas que entraste en contacto con el tema de parte de la Universidad de Kansas. ¿Nos puedes platicar un poquito en qué consistía ese proyecto? ¿Qué profesores trabajaste o investigadores? Claro que sí. Tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Kim Wilson, de ahí de la Universidad Estatal de Wichita. Ella se especializa en la construcción de instrumentos de medición. Hicimos un instrumento donde se evalúa la indefensión aprendida y la autoeficacia, que son dos conceptos cognitivos
y lo que quisimos es irnos literalmente a los postulados originales y rescatar lo más posible la parte conductual o la parte esta de la interacción con un medio, y ese fue el objetivo principal del trabajo. Ya lo diseñamos, el instrumento fue diseñado para población estadounidense y estamos todavía en este proceso de validación, ¿no? Tenemos que aplicar muchas pruebas, tenemos que ver si estamos midiendo lo que decimos que estamos midiendo, qué tan bien se mide, qué tan compatible es los ítems entre sí. Y ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle a qué nos referimos, pero nos quisimos enfocar más en el proceso que lleva la indefensión aprendida más que en el producto como tal. Es decir, no es un instrumento diagnóstico que te va a decir que tienes tal nivel de indefensión aprendida y tal nivel de autoeficacia, sino que te va a decir, según lo que me estás diciendo, tienes tanta probabilidad de generar indefensión aprendida basado en qué tan eficaces son tus respuestas ante ciertas situaciones según la propia persona. Entonces, eso fue lo que fuimos haciendo ahí en Kansas. Bueno, pues espero que en la construcción de ese instrumento sus análisis confirmatorios vayan en el sentido, ¿no? del objetivo de su investigación en relación Esperemos que sí. al desarrollo del instrumento, ¿no? Que suena bastante interesante. Muy bien, José Ángel, pues bueno, sin mayor dilación voy a poner en pantalla el apoyo visual que nos compartiste para Perfecto. escuchar tu charla. Muy bien. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Y el tema o el título de esta participación es Indefensión aprendida, la ciencia detrás de rendirse, porque es literalmente lo que explica el modelo de la indefensión aprendida. Una vez más, mi nombre es José Ángel Urias Valles y soy administrador del canal del comportamiento. Así nos pueden buscar en WhatsApp, Instagram y Facebook por si quieren leer un poco sobre nuestro contenido. Pero bueno, una introducción muy breve en este tema. Primero que nada, la indefensión aprendida es un fenómeno psicológico que es caracterizado por la pasividad ante estímulos o eventos que son considerados como incontrolables. Es desarrollada cuando un organismo es expuesto a situaciones constantes de incontrolabilidad y ha sido analizado en situaciones experimentales de psicología clínica, en situaciones experimentales fuera del contexto clínico también y muchos otros campos, principalmente el animal. ¿A qué nos referimos con que es un fenómeno psicológico? Pues a eso, ¿no? Que es un proceso de aprendizaje, como lo dicta el nombre etimológicamente, es eso, es un proceso de aprendizaje en el cual la persona está constantemente interactuando con situaciones que son incontrolables y que eventualmente los lleva a una pasividad completa. El objetivo de esta plática, de esta charla que vamos a tener el día de hoy es explicarles un poco los principales constructos teóricos de lo que es la indefensión aprendida, principalmente basados en las formulaciones originales de la teoría en los años 70, a finales de los años 70 y principios de los 80, cómo poderlo identificar como un proceso y básicamente cómo se ve al final de todo este proceso, ¿no? Lo que queremos hacer es explicarles muy bien qué es lo que tiene que pasar para que la persona esté en una situación de incontrolabilidad y también ya después, pues cómo lo podemos observar, ¿no? Cómo podemos decir, bueno, esta persona ya estuvo el suficiente tiempo en una situación incontrolable y ya podemos hablar que tiene, bueno, no que tiene, que está en un proceso ya definido de indefensión aprendida. Primero que nada vamos a hablar sobre los orígenes experimentales. Primero había un grupo en la Universidad de Pensilvania donde estaban Overmyer, Seligman, Meyer y muchos otros psicólogos experimentales. Ellos estaban buscando analizar las reacciones pavlovianas al miedo en perros cuando son expuestos a choques eléctricos que no pueden escapar. Ellos eran 100% conductistas, estaban viendo, básicamente su hipótesis era que mientras más sean expuestos a estos choques que no pueden controlar, los perros van a reaccionar cada vez más rápido. Es decir, los ponían en una caja, los colgaban de un arnés de aquí del abdomen y les ponían unos nódulos en las patas, unos nódulos que eran electrificados. Entonces, primero les ponían los choques durante aproximadamente 60 segundos. Eran obviamente choques no letales, pero lo suficientemente molestos o lo suficientemente incómodos o aversivos para que fueran considerados como algo malo para el animal, ¿no? Como les digo, la hipótesis era, bueno, los vamos a poner primero con los choques y como buen condicionamiento pavloviano, pues vamos a poner un sonido o una luz
que indique que va a iniciar. Entonces dijeron, pues en cuanto vean la luz, van a hacer todo lo posible por escapar ante el choque. Y fue toda una sorpresa para estos investigadores en los años 60 el ver que los perros no estaban reaccionando. Es decir, era totalmente la antítesis a la hipótesis que habían planteado. Mientras más los exponían a estos choques, menos pronta o menos rápida era la reacción que tenían los perros, hasta que eventualmente los perros que estuvieron expuestos a choques más fuertes y durante más tiempo no reaccionaban para nada. Es decir, había la señal ambiental de que iba a empezar el choque y en lugar de gastar, por así decirlo, todo su flujo conductual o todos sus recursos conductuales, pues los perros no hacían nada, se quedaban acostados, se quedaban parados, totalmente inmóviles ante la situación. Entonces fue todo un descubrimiento, literalmente fue por accidente. Ellos estaban buscando una cosa y descubrieron o identificaron, mejor dicho, no tanto descubrieron, identificaron este proceso de aprendizaje bastante interesante. A este proceso le llamaron ellos desamparo aprendido. Principalmente en la literatura de habla hispana, hablamos de indefensión aprendida cuando estamos hablando del fenómeno en los seres humanos y de desamparo aprendido cuando estamos hablando del fenómeno en otros animales que no sean humanos. También lo pueden encontrar como desesperanza, pero usualmente la literatura lo va a manejar así. En estos orígenes experimentales se estableció primero el concepto de incontrolabilidad. Y el concepto de incontrolabilidad estamos hablando de cuando una respuesta emitida por un organismo, en este caso un perro, no es contingente con el cese de un castigo o con el cese de una señal aversiva, estamos hablando de incontrolabilidad. Es decir, tenemos que estar en una situación de no contingencia entre yo hacer una acción y que el ambiente sea modificado como yo lo quiero. En este caso, teníamos tres grupos de análisis. Teníamos el grupo desamparado, el grupo no desamparado y un grupo de control. Esto se le conoce como el diseño triádico. El diseño triádico es el que tienes que usar de a fuerzas cuando estás analizando el fenómeno de indefensión aprendido o desamparo. Es decir, siempre, sea con el organismo que sea y la naturaleza que sea del experimento o de incontrolabilidad, siempre tiene que haber un grupo que sí está expuesto a la incontrolabilidad, un grupo que no está expuesto a la incontrolabilidad y el grupo de control. A eso nos referimos. El grupo desamparado, por ejemplo, son los perros que no podían controlar absolutamente nada de su situación. ¿Cómo era esto? Tenían una caja de condicionamiento, una caja de vaivén. Esa caja estaba dividida en dos sectores. Había un sector con pisos electrificados, una barrera y otro sector que no tenía los pisos electrificados. El grupo no desamparado eran expuestos a los choques y pues todos los grupos, o sea, el grupo desamparado y el grupo no desamparado, comenzaban los choques y hacían todo lo que está dentro del repertorio conductual del organismo. Es decir, en este caso los perros ladraban, daban vueltas, se sentaban, se paraban en dos patas, se ponían con la panza para arriba, intentaban morder, intentaban rasguñar, absolutamente todo lo que el perro puede hacer de manera incondicionada lo hacían, hasta que eventualmente brincaban una valla, ¿okay? Brincaban la valla de un lado para otro. El grupo no desamparado, al momento de brincar la valla, se terminaban los choques. Era inmediato, en cuanto brincaban la valla se terminaban los choques, entonces ellos sí podían controlar la situación en la que estaban. Es decir, a los pocos ensayos experimentales, los perros del grupo no desamparado, en cuanto brincaban la valla, se acababa el choque y ellos lo aprendieron muy rápidamente. ¿Qué pasaba con el grupo desamparado? Igual, daban vueltas, ladraban, mordían, etc. Y cuando llegaban a brincar la valla, el choque no terminaba. Es decir, brincaban la valla y también eran electrificados del otro lado. Entonces, hicieran lo que hicieran, los perros no podían controlar la situación en la que estaban. El grupo de control nunca fueron expuestos a los choques eléctricos hasta lo último. Es decir, después de que entrenaron la indefensión en el grupo desamparado y que entrenaron el brincar la valla en el grupo no desamparado, los pusieron a los tres en la misma situación de castigo y notaron que el grupo desamparado se quedaba totalmente inmóvil ante la situación, mientras que los otros dos grupos no. El fenómeno ha sido estudiado en perros, en ratas, en cucarachas, en abejas, incluso es el más reciente en animales no humanos. Y siempre me gusta dar este dato porque es muy interesante y la verdad no me sorprende para nada. El único organismo que hasta la fecha hemos encontrado que no podemos poner en desamparo aprendido son las moscas. ¿Por qué? Honestamente no he indagado mucho en el tema, pero es muy curioso que las únicas que no pueden percibir esta relación de contingencia o de no contingencia son las moscas.
Para asegurarse que los tres grupos, o principalmente los dos grupos, el grupo desamparado y el no desamparado, tuvieran la misma cantidad de castigo, de choques, tenían ligados los choques, es decir, al mismo tiempo les daban los choques eléctricos a los dos grupos y en cuanto el grupo no desamparado brincaba la valla, se acababa el choque para los dos grupos. Esto para que no hubiera por ejemplo, es que al grupo desamparado le pusiste más choques que al grupo no desamparado y es por eso que se están quedando en esta situación. No, tenían la misma cantidad y la misma intensidad de los choques los dos grupos. Como les decía, el grupo desamparado mostró un declive notorio en la reacción de escape ante los choques. Llegó el punto en el que en cuanto veían la luz o en cuanto empezaban los choques, ya ni siquiera ladraban, ya ni siquiera brincaban, ya no daban vueltas, ya no hacían absolutamente nada. Se quedaban totalmente inmóviles esperando a que terminara el choque. En este fenómeno se establecieron tres deficiencias conductuales en los organismos desamparados: la conductual, la cognitiva y la afectiva. La conductual, pues es lo que les digo, veían que los perros ya no estaban reaccionando ante los choques. La cognitiva se refiere a que después de este entrenamiento, a los perros del grupo desamparado no pudieron entrenarles el hecho de brincar para que terminara el choque. Es decir, los ponían en una relación donde ahora sí, si brincaban la valla, se terminaba el choque, pero nunca lo pudieron ligar, no pudieron hacer esa asociación. A eso se refiere el déficit cognitivo. Y en el déficit afectivo, vieron que estos perros dejaban de socializar, estos perros dejaban de, por ejemplo, los perros machos dejaban de ser dominantes con los otros perros, ya no jugaban, comían muy poco, comían demasiado, y usualmente los perros se le llevaban dormidos. Todo esto a nivel morfológico puede ser asociado con la depresión. Entonces, esto fue básicamente un descubrimiento de, aparte de que no están reaccionando ante los choques y aparte de que no les podemos entrenar esta habilidad para que puedan controlarlos, estaban exhibiendo conductas ligadas a la depresión. No voy a decir que estaban demostrando depresión los perros, pero que sí estaban mostrando estas conductas o esta morfología ligada a la depresión. Entonces, estos son los orígenes experimentales del fenómeno de desamparo aprendido en animales no humanos. Y así fue como empezamos. Después nos fuimos a los experimentos en humanos, obviamente. Los experimentos en seres humanos se han diseñado principalmente con tareas en las cuales la incontrolabilidad no es con choques, porque aunque fueron los años 60 y 70, que en esos tiempos todavía se podía utilizar ese tipo de experimentación en humanos, mínimo sin tantas limitaciones, pues dijeron, a ver, tenemos que encontrar estímulos o situaciones un poquito más naturales en un contexto más cotidiano para las personas, y los más usados son ruidos incontrolables y anagramas sin solución. Un anagrama son una serie de letras que están revueltas y que si tú las acomodas de manera correcta te forman una palabra. Entonces, la experimentación con anagramas pues está un poquito cruel, porque pues tenemos al grupo no desamparado y al grupo de control, pues que sus trabajos o sus ejercicios pues sí tienen una solución, ¿no? Es decir, por más difícil o más fácil que esté, siempre van a poder acomodar las letras para que haya una palabra. El grupo desamparado o el grupo indefenso no van a tener esa situación. Siempre va a sobrar una letra, siempre va a faltar una letra o va a estar una X, una Z que no va. Entonces va a ser imposible para ellos formar esa palabra. Y por los ruidos incontrolables usualmente es un poquito más básico. Tenemos un botón, tenemos una palanca, tenemos algo que debemos manipular directamente para que se termine un ruido que es obviamente muy alto, muy molesto, muy chillante. El grupo no desamparado aplastaba el botón, jalaba la palanca y se terminaba el ruido. El grupo desamparado o el grupo indefenso, pues hicieran lo que hicieran, no podían controlar la situación o no podían hacer que terminara el ruido o solucionar el anagrama. Aquí se identificó la importancia del feedback por parte del experimentador para que se desarrollen los déficits cognitivos y motivacionales. ¿A qué nos referimos con el feedback? Si yo tengo a dos personas, uno en un grupo desamparado y el grupo no desamparado, si al grupo desamparado le digo, pues no pudiste solucionar, el anagrama porque no tienes la habilidad, no tienes el manejo lingüístico de vocabulario, fuiste demasiado lento, o simplemente no le digo nada, nomás le digo, pues no pudiste y ni modo, estas personas van a atribuir la incontrolabilidad a sí mismos, mientras que si yo le digo al grupo no desamparado, mira, te equivocaste aquí, te voy a enseñar una metodología diferente, a lo mejor podías haber hecho esto en lugar de esto y te va a salir mejor, es decir, decirle
qué hizo mal para que lo puedan corregir y que tengan una mayor probabilidad de tener éxito en el futuro. A eso se refiere con el feedback. Entonces, recordemos que el déficit cognitivo es la imposibilidad de aprender nuevas competencias para controlar la situación, y el déficit motivacional es el responder. Entonces, si yo no le doy feedback a una persona en una situación de incontrolabilidad y le explico exactamente qué es lo que está haciendo mal o qué en su ambiente no está permitiendo que las cosas se den, automáticamente van a pensar o van a atribuir esta incontrolabilidad o este fracaso a sí mismos. Es importante decir que en todas estas situaciones experimentales, los humanos presentaron los mismos déficits que los animales expuestos a los choques incontrolables, es decir, como si les estuvieras electrocutando de manera muy intensa y muy incontrolable y muy duradera, tenían los mismos déficits, es decir, dejaban de responder, mostraban sintomatología depresiva y era muy difícil entrenarles estas nuevas competencias. Aquí es donde entramos al proceso de aprendizaje. Esto es basado en la formulación original de la teoría del desamparo aprendido en 1975, antes de que fuera reformulada con un toque o un enfoque más cognitivo. Primero que nada, tenemos la exposición a choques eléctricos, o les ponemos el anagrama o les ponemos el ruido. Después, la persona o el organismo va a utilizar todo su repertorio conductual. Es decir, va a reaccionar de manera incondicionada ante los estímulos, o si ya tiene una historia previa de contacto, va a hacer lo que siempre ha hecho. Eso es en el paso 2. En el paso 3 empieza a haber esta relación de no contingencia entre las respuestas emitidas y el cese del choque, o que le salga bien el anagrama, o que deje de haber este sonido. Principalmente estos 3 pasos son los que más se repiten. A mí casi no me gusta usar estas tablas donde se establece un ciclo, porque no es tanto un ciclo, es un proceso de aprendizaje. Entonces, tiene que estar muy expuesto a la situación incontrolable, tiene que tratar de solucionarla según su repertorio, y no tiene que funcionar por varios intentos, varias ocasiones, para que eventualmente lleguemos al paso 4, que es la completa pasividad ante la presencia de los choques eléctricos. Esto obviamente se los vamos a ir ejemplificando más a detalle mientras vayamos avanzando, pero pues básicamente es esto. Esto es el proceso en el que cualquier organismo con sistema nervioso central que tenga la capacidad de aprender en esta situación va a estar. ¿Okay? Siempre va a estar en una situación altamente estresante, van a hacer todo lo que puedan para solucionarlo, no va a ser suficiente y eventualmente van a llegar a la pasividad. Es aquí cuando llegamos a la reformulación teórica cognitiva de la indefensión aprendida, porque recordemos que en los años 70, entre el año 70 y el año 85 más o menos, hubo un boom, hubo un gran estallido de teorías cognitivas, ¿no? Dijeron, a ver, la teoría operante ya está obsoleta, la teoría operante está muy limitada, estamos estirando conceptos y constructos a más no poder, algo tenemos que cambiar. ¿Cuál fue la respuesta de muchos conductistas en esos tiempos? Pues vamos a establecer lo que es la psicología cognitiva, que puede ser confundida como una psicología dualista, que claro, lo que emergió después de los años 70, principalmente el trabajo de Albert Bandura, pues sí fue una psicología dualista, ¿no? Donde estamos hablando del comportamiento morfológico, el comportamiento observable y lo que está detrás de los procesos mentales, los procesos cognitivos. Si nos ponemos a leer un poquito más a detalle las obras de estos señores en los años 70, nos vamos a dar cuenta que no. Ellos decían que no es que sea un ente separado, no es que se le dé causalidad a un ente que le denominamos mente para que pasen las cosas. Simplemente dicen que es una dimensión más privada, una extensión del comportamiento, podría ser considerado como la conducta privada de Skinner, donde hay procesos de valoración, donde hay procesos de atribución, etcétera, y ahí es donde se pueden explicar más fenómenos. Basado en esto, la indefensión aprendida, como si quieren una definición, si la quieren anotar, si la quieren tener ahí en sus apuntes, la indefensión aprendida es el resultado cognitivo, comportamental y emocional derivado de constantes exposiciones de un organismo a eventos incontrolables. Esto lo dijeron Abramson, Seligman y Tisdale en su reformulación del año 1978. Recordemos de manera muy breve que un evento es incontrolable cuando el resultado de una interacción es totalmente independiente a las respuestas operantes expuestas por el organismo. Es decir, yo hice algo y no salió como yo quería. Esto también es conocido como una relación de no contingencia, y es importante, como les decía ahorita, explicándoles lo de atrás. No es que me fue mal una vez, no es que yo quería pasar un examen una vez y no me funcionó y por eso me voy a quedar en indefensión. No es que los perros
recibieron una vez el choque eléctrico y ya fue suficiente para que no reaccionaran. No, tiene que haber varios eventos de fracaso, varios eventos de no contingencia en una sola situación para que se dé esta situación de indefensión aprendida. Y recuerden que ahorita al principio les decía, vamos a verlo como proceso y lo vamos a ver como producto final. El proceso fue lo anterior y esto es el producto final. Esto es si hay alguno que esté en el área de psicopatología o si hay alguno que esté en el área de la psicología clínica, pues esto es lo que vas a evaluar. Esto es lo que vas a intentar identificar en la persona, una vez más, no para llegar a un diagnóstico, pero sí para decir, bueno, esta persona está definitivamente, en un proceso de indefensión aprendida. El primero, el déficit motivacional, que no cambió mucho con los animales, simplemente es la tendencia a reducir respuestas voluntarias apuntadas a controlar o solucionar una situación. Esto lo podemos medir con latencia o lo podemos medir con la tasa de respuestas, es decir, podemos decir literalmente observando qué tantos segundos tardó la persona en reaccionar al momento de estar expuestos a estas situaciones o bien qué tantas veces está respondiendo. Si lo medimos por latencia, pues la latencia tiene que ser mucho más alta cada vez para decir estar en un déficit motivacional. Si lo estamos midiendo con frecuencias, pues las frecuencias tienen que ir reduciéndose cada vez más hasta llegar literalmente a ninguna respuesta o virtualmente ninguna respuesta. Eso es el déficit motivacional y es lo que siempre puedes observar. El déficit cognitivo, como les decía, es la incapacidad de aprender que futuras respuestas pueden controlar una situación. Y aquí es donde ya empezamos a ponernos más cognitivos, un poquito más de ese lado, que esto se basa en el locus de control de Rotter. El locus de control te habla que hay dos tipos o dos estilos de locus de control. Tenemos el locus de control interno y el locus de control externo. ¿A qué se refiere el locus de control? Es de dónde espera la persona que provenga el reforzador. ¿Okay? El locus de control interno se refiere a que yo pienso que yo debo emitir las respuestas, yo debo de generar las condiciones correctas para que se dé una situación. El locus de control externo es algo tiene que pasar, alguien tiene que hacer algo para que yo pueda hacerlo. Básicamente este locus de control externo y la atribución externa a las situaciones, es decir, Dios me lo va a permitir, el universo me lo va a otorgar. Cuando el maestro quiera, cuando mi jefe, mi pareja, cuando mi mamá o mi papá, nunca nosotros. Y obvio, y esto es muy importante, no quiere decir que creer en Dios o tener creencias espirituales o de ese tipo es malo, ya automáticamente te va a llevar a la indefensión aprendida, no. Pero sí se ha notado que las personas que están en un déficit cognitivo, es decir, que tienen la imposibilidad de aprender estas nuevas competencias, es precisamente por eso, porque dicen, ¿para qué? O sea, no tiene sentido, ya intenté todo lo que tenía que intentar, es decir, ya agoté mi repertorio conductual, no tiene caso, mejor que sea lo que Dios quiera, mejor cuando el universo me lo dé. Si no me lo ha dado Dios, si no me lo ha dado la vida, es porque aún no me toca, etc. Entonces, esta pasividad que podemos observar va usualmente acompañada con este discurso, que es principalmente lo que caracteriza el déficit cognitivo, estas frases. Si estás entrevistando a una persona que tú estás sospechando a lo mejor que está en un proceso de indefensión aprendida, le puedes pues decir, oye, ¿ya intentaste esto? ¿O has tenido estas otras alternativas? Y si te dice, no tiene sentido, ¿para qué? Ya lo hice, etcétera. Este discurso apuntado a descalificar posibles soluciones es porque estamos en un déficit cognitivo. Después tenemos el déficit de autoestima, que es lo que agregaron. Si recuerdan, en el anterior eran únicamente 3 déficits y aquí estamos hablando de 4. El déficit de autoestima es la percepción negativa de nuestra capacidad para controlar una situación o llevar a cabo ciertos comportamientos. Es decir, no estamos hablando de un ente interno que se llama autoestima, que delimita qué tanto te quieres y cómo está tu autoimagen. No. Se refiere aquí por autoestima a, digamos que yo estoy en una situación, estamos en el experimento de los anagramas, por ejemplo. Yo estoy en el grupo desamparado, otro amigo está en el grupo no desamparado. Entonces, y sí tenían solución sus anagramas, y yo veo que yo no, y aparte veo que el maestro o el experimentador no me está pelando y no me está diciendo qué es lo que hice mal. Entonces, como ya tenemos este déficit cognitivo de una atribución de nuestros propios fracasos a nuestra falta de habilidades y esperamos que el universo nos lo resuelva,
y ya tenemos esta pasividad ante estos ejercicios, pues voy a decir, el del problema soy yo. Es decir, aquí entramos con, no me acuerdo muy bien del autor, ahí se me van a disculpar, pero estamos hablando de la teoría atribucional, donde decimos, los fracasos son por mi culpa y los éxitos son gracias a Dios o gracias a lo que sea que queramos establecer. Entonces aquí se juntan la teoría atribucional y la teoría del locus de control, donde aparte de decir el reforzador viene de fuentes externas, decimos el fracaso viene por mi culpa. Entonces yo soy el del problema, yo soy el tonto, yo soy el que no tiene competencias, yo soy el que no tiene la habilidad, yo soy el del problema. Entonces a eso nos referimos con el déficit de autoestima. Voy a decir, todos pueden controlar la situación, menos yo. Y usualmente sí tiene que ser una persona significativa, tiene que ser alguien de tu familia, algún amigo, compañero cercano del trabajo, de la escuela, del barrio, de lo que sea. Siempre, casi siempre tiene que haber una relación afectiva, por así decirlo, para que el déficit de autoestima esté un poquito más marcado. Y por último, el afecto depresivo, que es básicamente el cambio fisiológico y emocional derivado de esta percepción de incontrolabilidad. Y aquí tenemos, como les digo, los comportamientos que pueden ser ligados o que pueden ser catalogados como comportamientos depresivos. Aquí tenemos dos maneras de verlo, que es la indefensión personal y la indefensión universal, que aquí es donde se juntan la teoría atribucional, el locus de control y lo que estamos hablando de la autoestima. La indefensión personal, es decir, la situación en la que estoy, la situación que estoy viviendo, la situación que no puedo controlar, es únicamente incontrolable para mí. Es decir, yo soy el único que no puede pasar este examen. Yo soy el único que estoy en una situación de violencia. Yo soy el único que estoy en una situación de adicción. Yo soy el único que tiene esta enfermedad que no puedo controlar y que no puedo quitarme de manera muy sencilla. Entonces, como soy el único, pues no voy a poder. Es decir, la situación es tan difícil, es tan comprometedora y es tan irracional lo que me está pasando que pues voy a decir, esto únicamente me va a pasar a mí. Y aquí tenemos otro problema que también ha sido ligado a la depresión, que es precisamente esto. No voy a compartir mi situación porque qué vergüenza, no voy a compartir esto porque se van a burlar, porque yo soy el único que no puede controlar esta situación. Entonces, mejor me lo callo, mejor me lo guardo. Y obviamente no estamos hablando de procesos de represión, ni mucho menos. Simplemente estamos diciendo que no estás pidiendo ayuda, no estás diciendo que necesitas un apoyo y no tienes la posibilidad de que te guíen a través de este proceso. La indefensión universal es básicamente, no lo controlo yo, no lo controlas tú, no lo controla nadie, básicamente. O sea, si reprobó todo el salón, pues reprobamos todos y ni modo, y ahí sí estamos hablando de que el profesor es el malo o que de plano nadie estudió. A lo mejor yo también estoy en un problema económico, pero también está mi vecino. Es decir, yo no tengo dinero para pagar la luz y me la acaban de cortar, pero no hay problema porque al vecino le cortaron el agua. Es decir, estoy en una situación de incontrolabilidad, sí, pero no soy el único. Entonces, no me afecta tanto la autoestima porque no voy a decir que únicamente yo soy el que no tiene las capacidades y usualmente es más fácil revertir es déficit cognitivo y a su parte el déficit motivacional cuando está en una situación de indefensión universal. Es importante que, aunque aquí está diseccionado en motivacional, cognitivo, autoestima y afecto depresivo, es uno solo. Literalmente lo estamos dimensionando, lo estamos haciendo en sectores para tener un análisis más amplio, pero estamos hablando de un proceso conductual como tal, es decir, las ideas estas de no tiene sentido, ¿para qué lo hago?, no vienen antes de la pasividad y no vienen antes de sentirse triste o sentirse deprimido o comportarse de manera deprimida. No vas a responder, vas a estar comportándote de manera deprimida, te vas a estar comparando y vas a tener estos pensamientos al mismo tiempo. No viene uno antes del otro, o sea, siempre es todo un conjunto de situaciones o de morfologías que acompañan todo el proceso. No es uno viene antes del otro. Y eso es muy importante porque, una vez más, no queremos caer en explicaciones dualistas, no queremos decir la mente se enfermó de algo que se llama indefensión aprendida y por eso están como están. Entonces, nomás una pequeña nota ahí. Ahora sí, ¿en qué campos podemos ver que se aplica esta lógica de la indefensión aprendida? Primero que nada, el ámbito académico. Se han analizado en estudios, primero experimentales, lo que les acabo de decir de los anagramas, principalmente los anagramas, han sido estudiados en universitarios, en personas de preparatoria, en personas de posgrado, en personas un poquito más chicos, y siempre son los mismos resultados o siempre vamos siempre a lo mismo.
También tenemos los estudios correlacionales no experimentales, donde el proceso de indefensión aprendida es estudiado en ámbitos académicos y se han analizado algunas situaciones. Primero que nada, el proceso de indefensión aprendida de los alumnos ante las situaciones académicas o ante estímulos académicos, que son los profesores, la dificultad de las asignaturas, el estrés académico en general. Esto estudiado bajo el enfoque sistémico aquí en México, muy notoriamente por el doctor Arturo Barraza Macías en la Universidad de Durango, principalmente en el 2011 y en el 2012. Más recientemente, junto con la doctora Karina Guevara y un servidor, hemos analizado también en estudiantes universitarios esta relación. ¿Qué es lo que se estudia? Básicamente se estudian los niveles de estrés que reportan las personas, en este caso los estudiantes, comparados con las tendencias a la indefensión aprendida. Ahorita les comentaba con el trabajo de Kansas que nosotros no quisimos ver la indefensión como un producto, es decir, los instrumentos psicométricos casi siempre van a estar midiendo tu déficit motivacional, tu déficit cognitivo, tu déficit de autoestima y tu sintomatología depresiva. Esto es lo que se ha estudiado en estos estudios que les menciono, donde mientras más estrés haya, hay más tendencia a la indefensión aprendida. Y eso no es descubrir el hilo negro. O sea, desde las concepciones experimentales, incluso de los años 60, antes de cualquier reformulación, se hablaba que necesariamente tiene que haber una situación de estrés para que las personas caigan en indefensión aprendida. Nosotros en particular estudiamos la percepción de estresores académicos con la tendencia a la indefensión aprendida, un poquito más bajo la lógica del proceso. Es decir, no quiero ver qué tan estresado estás y qué tanta indefensión tienes, porque casi de ley me va a salir que hay una correlación positiva. Pero si hablamos de percepción de estresores académicos, yo voy a poder identificar principalmente con entrevistas, no tanto utilizando instrumentos, voy a identificar qué es lo que te está estresando más. Dos, qué estrategias de afrontamiento o qué estás haciendo para reducir el estrés y qué tan efectivo es. Es decir, no es únicamente los niveles de estrés, sino ante qué estás reaccionando, qué te está estresando, qué tan efectivo es lo que estás haciendo y por qué ya no estás respondiendo. También la indefensión aprendida ha sido estudiada en ámbitos académicos con alumnos víctimas de bullying. Principalmente en poblaciones hay un par de tesis del 2017 y del 2020 donde hablan sobre la indefensión de agresores y también el estilo parental. ¿Cómo está esto? Es decir, tenemos al alumno que es víctima de bullying y primero vamos a analizar qué tan probable es que reaccionen ante las situaciones de agresión. Es decir, qué tanto miedo le tienen al bully, qué tanto les afecta, esta situación de violencia y qué tan incontrolable es para ellos, porque pues obviamente los que hemos estado en una situación de acoso escolar, pues sabemos que es muy intimidante, ¿no? O sea, si llega un muchacho que me saca el doble de altura, que me saca el doble de peso, que se nota que es muy fuerte, pues yo voy a valorar que darle un golpe, que alzar la voz, a lo mejor no va a ser lo más adecuado, no va a ser lo más efectivo, lo cual probabiliza que yo ya no responda. O sea, si me va a pegar zapes, pues bueno, me voy a esperar a que me pegue los zapes. Si me va a quitar el dinero, bueno, pues pero ya haz lo que tengas que hacer, pero ya déjame en paz. Entonces, también en esta tesis de Reyes en el 2019 se analizó eso y también el estilo de crianza que utilizan los padres para ver, pues obviamente, si el niño está en un estilo de crianza o en una situación de crianza donde no hay esta confianza, no hay canales de comunicación entre los hijos y sus padres, pues es menos probable que pidan ayuda, ¿no? Entonces, eso también aúna al sentido de incontrolabilidad, porque, a ver, a lo mejor ya le dije a mi maestra, ya le dije a mi amigo y no está funcionando, entonces en la escuela no estuvo la solución y no tengo la confianza como para acercarme a mis papás, no tengo la confianza para acercarme a mi mamá o a mi papá específicamente, entonces la pasividad se ha notado un poquito más constante y sí, los resultados nos hablan de lo mismo, ¿no? Mientras más incontrolable perciba la situación con el bully y mientras menos relación tenga con los padres, es más probable que el alumno no pida ayuda. Y eso pues obviamente nos pone en una situación peligrosa porque lamentablemente sabemos que el bullying ha sido asociado a situaciones muy lamentables como si nos va bien, la deserción académica. Si nos va un poquito peor, pues a lo mejor podemos hablar de un consumo de sustancias o de reprobación. Si nos va mucho peor, pues podemos hablar incluso de casos donde
pues personas se han quitado la vida, ¿no? Derivado de esta desesperación, de esta indefensión o de esta desesperanza de no poder hacer nada para quitar esta situación. Esto es básicamente lo que se ha estudiado en el ámbito académico sobre el proceso de indefensión aprendida. En el ámbito de las relaciones de pareja, se ha estudiado igual a nivel no experimental y correlacional qué tanto se relaciona este proceso de indefensión aprendida y algunos ámbitos de la vida de pareja. Esto también es desde el enfoque de psicología social, un poquito más apegado a lo que es como en esta frontera entre psicología social y psicología sistémica, que la verdad, pues, no nos pasa nada si leemos los hallazgos de otras personas. No vamos a caer, obviamente, en eclecticismos, no vamos a caer en todo sirve, pero pues mínimo vamos a ver qué hay por ahí, ¿no? En el año 2014, González y Díaz Loving hicieron este análisis donde vieron que mientras menos control sienta un miembro de la pareja sobre la dinámica que hay, principalmente en la repartición de responsabilidades, es decir, quién limpia la casa, quién atiende las necesidades pues demandado, quién atiende las necesidades económicas, quién mantiene si lo queremos ver así de manera muy coloquial, quién mantiene viva la llama de la relación, es decir, quién está incitando que haya actividad sexual, que hayan interacciones románticas, que hayan actividades de recreación, todas estas interacciones o todas estas situaciones que usualmente compartimos en pareja, quién es el que lo está manteniendo y quién lo está propiciando. Mientras mayor sea el peso de las responsabilidades en uno de los miembros de la pareja, usualmente se identifica como un proceso de incontrolabilidad, porque, a ver, o sea, noto el desinterés, noto que no tienes ganas de estar conmigo, noto que no tienes mucho interés de saber cómo me va, te digo las cosas, o sea, es decir, me molesta que no me apoyes con las tareas del hogar, o me molesta que no me des el tiempo, me molesta que no eres tan afectivo o tan afectivo conmigo, pues eventualmente voy a dejar de pedírtelo. Podemos ver tristeza, podemos ver apatía, es decir, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo te va con tu novio? ¿Cómo te va con tu novia? Pues me va, ahí la llevamos. Hay mucho menos motivación para establecer metas y cumplir estas metas entre la pareja, es decir, si al principio yo tenía planeado comprarnos una casa y a lo mejor vamos a ir de viaje y a lo mejor te voy a comprar esto que tanto deseas, ya cuando estamos en esta dinámica, en este proceso, pues ya no tengo tantas ganas de establecer metas contigo porque pues honestamente ya me quitaste la motivación, ya me quitaste estas ganas de seguir manteniendo la relación viva, por así decirlo. Por otro lado, algo un poquito más, bueno, no un poquito, algo mucho más complicado y 1000 veces más lamentable en las relaciones de violencia, cuando hay violencia intrafamiliar, principalmente violencia de pareja. Creo que actualmente es el campo de estudio o el campo de análisis de la indefensión aprendida más prolífico en México, porque pues lamentablemente no es sorpresa para nadie que la violencia de la pareja en México pues es muy vigente, es un tema que sigue muy presente, es un tema que no se ha acabado, es un problema que sigue ahí, principalmente la violencia hacia las mujeres, que es lo que más se ha analizado, ¿no? Cuando las estrategias de estas personas de afrontamiento son menos efectivas para terminar la violencia física, la violencia verbal, el abuso sexual, etcétera, la víctima aprende a permanecer pasiva ante la situación, ¿ok? Es decir, si el novio le pega a la novia y la novia ya intentó hablar con él y ya le dijo que por favor cambiara, que él no es así, que lo que sea, y no funcionó y le sigue pegando, y ya después ella fue con el mejor amigo, fue con la mejor amiga del agresor, fue con la familia, perdón, del agresor, y la violencia no termina, e incluso tenemos, pues también no es ninguna novedad, no es ningún secreto, que hay mujeres que denuncian ante las autoridades la situación de violencia que están viviendo, y las autoridades, no me quiero poner político, pero pues sabemos que no siempre son los más competentes para solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, si ya lo intenté por mi parte, ya lo intenté con mi familia, ya lo intenté con las autoridades y nada hace que yo pueda terminar este ciclo de violencia, pues una vez más voy a permanecer pasivo, voy a mantenerme, pasiva ante la situación. Aquí estamos hablando de un riesgo muy grande, porque las personas que estudian el ciclo de violencia te van a decir exactamente lo mismo. Si estás acostumbrado a que te violenten y lo normalizas y dejas de actuar ante la situación,
pues tu vida, tu integridad física, tu integridad moral está totalmente en riesgo, ¿no? Y pues esto permite que el ciclo de violencia se mantenga, y esto es básicamente cómo se ve la indefensión aprendida en las relaciones de pareja. Entonces, no nomás estamos hablando de no actuar ante la situación, tenemos que ver qué situaciones es en las que se puede poner una persona ante las cuales no va a actuar. Aquí estamos hablando de una situación que una vez más pone en riesgo la integridad física y psicológica, o la integridad emocional de la persona, independientemente si es hombre o mujer. Pero obviamente, como les digo, lamentablemente son las mujeres quienes más sufren de estos problemas y quienes más se pueden ver envueltas en el proceso de indefensión aprendida. Que aquí, como en todos los casos, si evaluamos historia de vida o historia interactiva, y vemos que lamentablemente los papás eran abusivos y también estuvieron en situaciones de violencia desde niños, es decir, ya estuvieron en esta relación de no contingencia, de violencia y de normalidad y indefensión aprendida, pues se sabe que si esas personas llegan a una relación violenta, pues no van a reaccionar. Entonces aquí ya no lo estamos viendo nomás como un fenómeno social. Aquí estamos viendo la parte psicológica detrás de rendirse ante la violencia, o detrás de rendirse ante una situación de pareja, una situación sentimental que no me llena, que no es suficiente para mí, pero pues peor es nada, ¿no? Y peor es quedarse solo. Entonces mejor me voy a mantener en esta pasividad y voy a permitir que esto continúe. Por último, el tema de las adicciones, esto ha sido estudiado únicamente a nivel teórico, y me parece muy, muy interesante y muy curioso que únicamente se haya visto a nivel teórico la aplicación del modelo de indefensión aprendida ante las adicciones. Pero primero que nada, ¿a qué se refiere? Torres Jiménez y colaboradores en el año 2006, es decir, el único texto que habla directamente sobre indefensión aprendida y el proceso de adicción mínimo en habla hispana, se publicó en el año 2006, hace casi 20 años. Realizaron una aproximación únicamente teórica. Aquí ni siquiera estamos hablando de estudios correlacionales no experimentales, simplemente una aproximación teórica de la probable implicación del proceso de indefensión aprendida en algunos casos de adicción. En algunos casos, no en todos, porque al igual que en lo que acabamos de ver en las relaciones de pareja y en las relaciones, en las situaciones académicas, no siempre va a ser el caso, ¿ok? Pero pues muy probablemente algo haya. Esto lo basaron en el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, y sugieren un proceso que les voy a explicar. Es muy importante notar que el modelo transteórico es uno de los que son más aceptados, o de los que adoptan más las clínicas de rehabilitación. Mínimo ya me tocó, pues obviamente no la voy a mencionar, pero ya me tocó una aquí en el estado de Sonora, donde fui a participar precisamente con este mismo tema, y me di cuenta que es el que manejan el modelo transteórico para tratar las adicciones. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Volvemos una vez más al ciclo. Les recuerdo, no es un ciclo, pero pues es la mejor manera que tuve para plasmarlo. Primero que nada, partimos del supuesto de que existe el consumo de una sustancia adictiva de manera prolongada. Aquí estamos hablando de alcohol, de tabaco, estamos hablando de marihuana, de cocaína, etcétera, 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 etcétera. Cualquier sustancia externa al cuerpo que sea consumida por una persona de manera prolongada, de manera intensa, y a la cual la persona ya es biológicamente adicta, esos son el supuesto número uno. Después tenemos el paso número 2, que el adicto va a abandonar de manera abrupta el consumo motivado por problemas interpersonales. Es decir, una persona que es adicta a X sustancia, vamos a decir el alcoholismo, porque creo que si hablamos de alcohol hay mucho menos riesgo de que nos tumben la transmisión o que pase algo inesperado. Entonces vamos a hablar de alcoholismo. El alcohólico deja de consumir porque ya lo amenazó la esposa que lo va a dejar junto con los hijos. Los amigos ya ni siquiera lo pelan y ya está a punto de perder el trabajo, o ya perdió el trabajo, ya perdió absolutamente todo. Entonces dijo, ¿sabes qué? Hoy voy a dejar de tomar. Ayer fue la última vez que tomé, hoy soy un hombre nuevo. Excelente, ¿no? Esa es una gran iniciativa. El problema es que la persona obviamente va a empezar a demostrar o a exhibir malestares por abstinencia y un conflicto entre la necesidad de consumir y los problemas interpersonales experimentados. Es decir, aquí estamos hablando de un cese de consumo sin la supervisión adecuada. Es decir, no fui a una clínica, no fui a Alcohólicos Anónimos,
a Narcóticos Anónimos, no me inscribí o no me ingresé a una clínica de rehabilitación. Simplemente yo soy muy fregón, yo soy muy bueno y yo todas las puedo. Entonces, si empecé a pistear por mi cuenta, voy a dejar de pistear por mi cuenta. Esa es la lógica, ¿no? Pero si no lo haces con el acompañamiento correcto, nadie te va a explicar que lo que estás sintiendo es normal. Es decir, nadie te va a decir, esos sudores fríos, ese dolor interno, esta incomodidad que tienes se llama abstinencia y es un proceso adaptativo del cuerpo a nivel biológico donde estás desechando la sustancia y el cuerpo te lo va a estar pidiendo, ¿no? Entonces, quienes han pasado por el proceso de abstinencia te van a decir que se siente horrible, que es algo que no le desean ni a su peor enemigo. Entonces, aparte de este malestar biológico, este malestar físico que están sintiendo, tienen un gran dilema moral. Como dice el gran doctor Emilio Ribes, la mayoría de los problemas psicológicos son problemas morales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema moral aquí? Yo quiero consumir porque me encanta el alcohol, yo quiero consumir porque me encanta la sustancia a la que soy adicto, pero también mi familia ya me va a dejar o mi familia ya me dejó, ya voy a perder mi trabajo o ya lo perdí. Es decir, no es congruente mi consumo y el bienestar que siento cuando consumo al malestar social que me causa o al malestar interpersonal. Esto, una vez más, cuando no hay un acompañamiento, básicamente va a ganar la abstinencia biológica y la necesidad de consumir, porque aquí sí estamos hablando de una necesidad de consumir, no es algo, o sea, sabemos que hay una base biológica detrás de esto. Esto nos va a llevar a una recaída al consumo de sustancia y obviamente aquí a lo mejor sí hablamos más de un ciclo donde estamos diciendo, bueno, ya volví a caer y a lo mejor va a volver a dejar de consumir de manera abrupta y va a pasar absolutamente lo mismo hasta que la persona diga, pues ¿para qué intento dejar de tomar si no voy a poder dejar de tomar? ¿No? Es básicamente lo que pasa. Entonces, aquí el artículo hace mucho énfasis en la importancia de hacerlo de manera supervisada porque el acompañamiento va a evitar que pasemos del paso 3 al 4. Es decir, si la persona, obviamente tomando en cuenta las limitaciones que te da el tener un daño biológico permanente por las sustancias, porque si estamos hablando de consumo de metanfetaminas o el consumo de cualquier droga fuerte con una naturaleza más química, pues hablamos de un daño biológico muy severo. A lo mejor las áreas prefrontales, a lo mejor nuestro sistema nervioso en general, en el caso del alcohol, se va a ver afectado y nuestro funcionamiento va a ser más limitado, ¿no? Pero de todas maneras, aún así con este supuesto de que hay un daño biológico, puede haber una recuperación mínimo parcial. Entonces, este artículo es muy interesante, como les digo, me sorprende mucho que no haya sido recuperado. Entiendo que es un poquito controversial o es un poquito complicado intentar cosas nuevas en poblaciones de adictos porque pues estás jugando con un proceso muy delicado, donde literalmente puede estar entre la vida y la muerte de la persona si se lleva a extremos. Entonces, podría ser una invitación a si alguien nos está viendo, escuchando, que trabaja con poblaciones con adicciones, podrían buscar este artículo donde les hacen esta propuesta teórica y pues obviamente ya quienes manejan más todos estos procesos a lo mejor les podría ayudar, mínimo como una parte más del problema. Pero como les digo, la indefensión aprendida no te va a explicar todo y no te va a dar la solución a todo, pero es un proceso de aprendizaje que puedes tomar en cuenta como un factor disposicional que está manteniendo el problema y también como algo tomar en cuenta para liberarlo, ¿no? Para solucionarlo. En conclusión, el modelo de indefensión aprendida tiene una utilidad grandísima para el análisis de ciertos fenómenos psicológicos, ¿no? Es importante que no caigamos en la trampa de los diagnósticos, señoras y señores, porque es muy, muy tentador decir que tienes indefensión aprendida, que tienes depresión, que tienes ansiedad. La categorización y el etiquetado de los problemas psicológicos como problemas psiquiátricos o como una enfermedad, pues muchas veces nos alivia un poquito la carga como psicólogos, ¿no? Porque decimos, a ver, tienes de 10 síntomas, tienes 8 y aquí dice el DSM que sí, entonces es lo que tienes y de ahí vamos a partir. Pero si nos vamos un poquito más al proceso de aprendizaje, como les he estado explicando, tenemos una amplia cantidad de cosas que podemos hacer, porque ya podemos decir, a ver, estoy identificando que en tu ambiente tienes estas situaciones que no puedes controlar directamente. Y también entiendo e identifico en tu persona que a lo mejor ciertas competencias no están siendo suficientes, o porque no las has desarrollado, porque no las has entrenado, o porque simplemente no sabías que tenías otras alternativas de solución. Eso
te da mucha más cabida a intervenir de manera efectiva que simplemente ponerle la etiqueta. Porque recordemos que la indefensión aprendida es un modelo explicativo para la depresión. Así como es parte de los 4 déficits de la indefensión aprendida, es decir, el efecto afectivo, pues tenemos esta parte de que ha sido explicado como modelo para la depresión. Y una vez le mandé correo a la doctora María Jesús Froxán y le pregunté yo directamente. Lo quería hacer en persona aquí en el SMAC del año pasado, pero la verdad no me animé. Pero pues básicamente le pregunté, doctora Froxán, ¿cree usted que podemos desechar el modelo médico psiquiátrico del trastorno depresivo mayor y reemplazarlo por la indefensión aprendida? Y me dijo que no, porque como les digo ahorita, no va a ser la explicación universal ante los problemas psicológicos, porque como bien sabemos, una persona que exhibe depresión puede que esté en indefensión aprendida, puede que tenga una deficiencia biológica, puede que nomás no tiene, bueno, no nomás, pero puede que no tenga dinero, puede que tenga problemas de pareja, puede que la colonia donde vive es muy mala, puede que la situación sociocultural o sociopolítica en la que se encuentra su municipio, su estado, su país, lo esté afectando. Y eso no es necesariamente un proceso de indefensión aprendida. Eso es simplemente situaciones contextuales específicas de la persona que las pueden llevar a la indefensión. Pero tomar en cuenta este proceso te puede decir exactamente dónde puedes intervenir, dónde está la competencia que debes de entrenar y dónde está la situación ambiental que le debes explicar a tu usuario que es incontrolable para intentar modificar esto. Una nota al pie que podemos poner aquí es que, pues obviamente por la naturaleza cognitiva del modelo, se ha encontrado que la terapia cognitivo-conductual ha sido de las más efectivas o la más efectiva para tratar esto. Pero hoy en día tenemos tecnologías o intentos de tecnologías muy interesantes, como es el análisis contingencial o tenemos el análisis funcional de la conducta. Entonces, podría ser muy interesante para los que dominan esta parte interconductual, sobre todo es una invitación abierta a que intenten estudiar la indefensión aprendida con un modelo de campo. Ahorita no sabría decirles cómo porque no tengo honestamente el conocimiento suficiente como para adentrarme a eso, pero pues si ustedes tienen dominio sobre este tipo de temas, podría ser interesante no reformular la indefensión aprendida porque pues no tiene caso, pero a lo mejor sí intentar encontrar soluciones alternativas a la terapia cognitivo-conductual para pegarnos más a la creciente ola del análisis del comportamiento, ¿no? Ya sea, como les digo, análisis funcional, análisis contingencial, entre otras tecnologías. Entonces, pues yo creo que con esto podemos concluir la participación. Una vez más agradezco de todo corazón al grupo ABC Conductual por la invitación, al profe Martín Durazo por hacer este enlace. Si llegan a haber preguntas, por favor, con todo gusto las respondo y pues muchas gracias. Una muy completa y también excelente presentación, José Ángel. Creo que esto que nos estás mostrando da para poder decir que cuando una persona se compromete, ¿no?, con el estudio o con, vamos a decirlo así, meterse en una línea, en este caso, pues de conocimiento, como puede ser la del modelo de indefensión aprendida, pues da este tipo de ventajas, ¿no?, de comunicar, vamos a decirlo de esta forma tan sustancial. Cosas gracias. que en un periodo de tiempo bastante corto están muy bien organizadas, las ideas, voy a decirlo así, y ha sido muy interesante hacer este recorrido con tu exposición. Muchas Y, gracias. y pues, no, gracias a ti. Y al respecto de la cuestión de comentarios o preguntas, pues vamos a ir pasando algunas aquí. Bueno, Giovanni, bienvenido. Él ya se había unido desde el principio de la charla. Daniel Rodríguez dice, fan de ese muchacho. Saludos, hermano. Ya llegó la fanaticada, ¿no? También desde temprano, ¿no?, desde que inició la charla. Ailín Elizabeth, hola, Ailín. Y por aquí abajo dejé yo una referencia sobre cosas que ibas mencionando, quedan ahí en los comentarios por si acaso, y voy a ir poniendo en orden como fueron apareciendo algunos comentarios. Aquí hay uno un tanto extenso, si quieres lo voy leyendo. Mayren García, espero haberlo pronunciado bien, dice, hola, muchas gracias por tu presentación.
Me gustaría escuchar tu opinión con dos preguntas. Número uno, en la literatura, como tú mismo lo mencionas, se ha definido a la indefensión como fenómeno, también como aprendizaje, como proceso, como resultado, etcétera. En tu opinión, ¿qué es? Y número dos, si lo tomáramos como aprendizaje, la pregunta ¿es aprendizaje o una interferencia en el aprendizaje? Y de antemano te agradezco. Muchas gracias a ti por la pregunta, Mayren. Pues mira, contestando la primera, definitivamente es un proceso de aprendizaje donde, de este organismo está constantemente en esta relación de no contingencia con su ambiente, ¿no? Eh, Considero que sí sería aprendizaje y no una interferencia porque es muy constante y está muy establecido. Si lo quieres ver como les pasó al principio, en los 60, de que querían estudiar el miedo y la reacción del miedo y vieron que salió otra cosa, pues sí podría ser como una interferencia, ¿no? Como una interferencia entre entre el cese del choque o la controlabilidad de la situación y lo que yo estoy haciendo. Pero independientemente de eso, el organismo aprende que no es suficiente lo que ha hecho para controlar la situación y por eso es que se exhibe la indefensión aprendida. Es decir, la pasividad no se da nomás porque sí, no se da como una parte del flujo conductual del organismo, porque de hecho ha sido muy controversial y hay un artículo un capítulo, un libro que les voy a facilitar, donde hablan de eso, donde hablan sobre alternativas explicativas en el fenómeno en animales y se habló sobre eso, como simplemente se reforzó la pasividad porque dejaban de haber choques. Pero recordemos que no fue así porque incluso, pues obviamente, de manera muy controversial, se inyectó a animales para que estuvieran quietos, es decir, para que si quisieran mover o no, no lo iban a poder hacer y pues se dieron cuenta que no es el mismo proceso el que se ve. Entonces, la indefensión aprendida o el proceso sí es muy diferente y es aparte y es un fenómeno de aprendizaje como tal. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto, pues ya nos dirá ahí Mayren si la respuesta le es satisfactoria. Igual Mayren, pues si hay que extenderse, nos extendemos. Ya Así es. comprometimos a José Ángel a quedarse unos minutos más Claro que sí, con todo gusto. para discutir la respuesta del compañero. A ver, otra pregunta por aquí. Enric MA, dice, hola, ¿podría explicar cuál sería la diferencia entre trastorno aprendido e indefensión aprendida? Y la falta de motivación para realizar algunas actividades, tal como mencionó, ¿se podría trabajar en psicoterapia con el modelo de activación conductual? Ok. La diferencia entre trastorno depresivo y la indefensión aprendida es muy sencilla. El trastorno depresivo mayor o la depresión como tal es una manera de describir lo que le está pasando a la persona. Es decir, es una serie de morfologías, una serie de conductas observables y no observables que la persona expone y que podemos decir por un tiempo prolongado, usualmente creo que son más de 6 meses, si no mal recuerdo los criterios del DSM. Y básicamente el trastorno depresivo mayor sigue la lógica de la enfermedad mental. Es decir, es una enfermedad, es un trastorno, como su nombre lo dice, que está provocando que la persona se esté comportando así. La indefensión aprendida es un modelo explicativo de cómo llega la persona al trastorno depresivo mayor. Es decir, no siempre es así, pero usualmente si te dicen que una persona tiene trastorno depresivo, te va a decir, tiene una inflamación en el lóbulo prefrontal y tiene un déficit de secreción de ciertas sustancias cerebrales y tiene un exceso de secreción de otras. Entonces, te lo explican de manera biológica y a partir de lo que está pasando en el cerebro te van a decir, o sea, por eso no come, por eso come mucho, por eso no duerme, por eso duerme mucho. Tiene una deficiencia biológica y por eso está actuando de la manera en la que está actuando. La indefensión aprendida te explica qué pasó en su interacción constante con un medio para que llegaran a eso. Básicamente, si lo quieres ver así, bajo la lógica de la indefensión aprendida, el trastorno depresivo mayor es una consecuencia de la falta de controlabilidad y no únicamente, es un subproducto, básicamente, es un resultado, es parte de lo que le está pasando a la persona. Y con la segunda pregunta, honestamente no he leído mucho sobre activación conductual, pero a lo mejor esto sí te va a servir. Hay un psiquiatra que trabaja en Estados Unidos
él diseñó una tecnología que se llama Therapeutic Lifestyle Change o cambio de estilo de vida terapéutico, donde básicamente es muy parecido a la activación conductual, porque yo soy muy amante de mandarle correo a los autores ahí para ver si me contesta. Entonces le pregunté si él veía este modelo de tecnología, que básicamente lo que hace es, en lugar de darle una pastillita a la persona para que deje de estar deprimida, lo ponen a hacer actividad física moderada, que son 30 minutos de caminata, una dieta balanceada, principalmente rica en omega 3, promueven la interacción social y promueven también los hábitos de sueño. Básicamente la teoría o la lógica de esta persona es que el estilo de vida moderno es lo que nos lleva a la depresión. Básicamente aprendemos a estar pasivos, aprendemos a estar totalmente inmóviles frente a la televisión, frente al teléfono, comparado con nuestros ancestros. Dice que biológicamente a nivel filogenético todavía estamos diseñados para estar activamente todo el día afuera trabajando, afuera haciendo ejercicio intenso. Entonces, es muy parecido a la activación conductual en el sentido de que ponen a la persona a actuar. Y cuando le pregunté si era viable poderlo estudiar en la indefensión aprendida, me dijo que nunca lo ha hecho, pero que por la naturaleza del fenómeno de indefensión aprendida y de la tecnología que él desarrolló, es muy compatible. Entonces, si mal no recuerdo, el modelo de activación conductual ha sido muy utilizado en depresión. Entonces, si tú ya lo estás utilizando, si tú ya estás explicando que la persona llegó a la depresión porque estuvo en un proceso de indefensión aprendida y está actualmente pasivo ante la situación, la activación conductual automáticamente debería de ayudarte a revertir este proceso. Entonces, no creo que haya sido muy estudiado todavía, pero ahí tienes una línea de investigación muy interesante. Sí, de hecho, ahorita que comentabas este modelo, cambio de vida terapéutico, con el que yo particularmente no estoy muy familiarizado, pero me metí rápido aquí unas basecitas de datos para ver algunas revisiones que se han hecho y veo que las hay, muy vinculado con la cuestión de lo que podríamos llamar psicología de la salud, Así posiblemente, es. más bien relacionado con la relación entre conducta y salud biológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay evidencia por ahí, los invitamos a checar esas revisiones. Y de igual manera, digamos, como el retrocomentario, pues sería también José Ángel. Ya después te puedo compartir algunas revisiones propiamente de activación conductual para conocer también un poco más a ese respecto, ¿no? Porque en cuanto a tratamientos con respaldo empírico, pues justo la activación conductual goza con muy buena salud, por así decirlo, como tratamiento de primera elección, ¿no? En lo que podríamos llamar episodios depresivos de diversos niveles de severidad, ¿no? La sintomatología. En ese sentido, pues ahí está. Va, muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta porque todavía tenemos algunos comentarios por acá, José. A ver, este es Juan Felipe. Dice, ¿en qué extensión se ha medido el estado endocrinológico de las personas, animales afectados por indefensión o desamparo aprendido? ¿Me podrías mandar el link de los estudios si los tienes? Esto fue algo que comentaste, ¿no?, a lo largo de la exposición. Así es. Pues mira, actualmente no los tengo a la mano, honestamente, pero es muy rico porque como todo empezó con estudios pavlovianos, se ha mantenido esa línea principalmente en los estudios con animales. Entonces, es muy rico todas estas, de hecho, actualmente, ese sí lo debo de tener por ahí, déjame buscarlo. El último artículo que sacó Martin Seligman acerca de la indefensión aprendida hacen un estudio a nivel biológico, es decir, con toda la tecnología de las neurociencias hoy en día y con principalmente en Estados Unidos, la tendencia a explicar todo por ese medio, se pusieron a ver en las ratas qué es lo que pasa a nivel biológico cuando estamos en un proceso de incontrolabilidad. Y encontraron una vía de comunicación entre el tallo cerebral, perdón, que se llama núcleo del Rafé, así se llama el sector del tallo cerebral, y con la corteza prefrontal, principalmente la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, eso no es tanto a nivel endocrino, pero mínimo a nivel neurológico sí hay estos estudios donde te empiezan a hacer esta relación biológica de los mecanismos dentro de, y si te echas un pequeño piscinazo
a bases de datos como PubMed, por ejemplo, ahí vas a encontrar muchos estudios de este tipo. Ahí es donde puedes encontrar, por ejemplo, el de las abejas, que les comenté al principio. Y como te digo, no los tengo ahorita a la mano, pero es muy rica la literatura en ese sentido, tanto en animales como en humanos, ¿no? Sí, secundo, ¿no? Yo creo que eso también habla de un modelo que se ha extendido a muchos intereses, hay muchas líneas, vamos a decirlo, de investigación, tanto básica como aplicada. Y creo que por ahí, pues, Así es. algunas de la pregunta anterior, por ejemplo, hacía alusión un poquito a eso, pero qué interesante que estén presentando también algunas inquietudes con respecto a la investigación básica, ¿no? Del Sí. modelo de desamparo aprendido. Genial. Otro comentario, aquí Mitzi Hernández aplaude. Hola Mitzi, qué bueno que pudiste estar por acá. Irian Sebastián Amezquita dice, esta pregunta es como un poco un reto, ¿no? Para comunicar la idea, pero ¿cómo le explicarías la indefensión aprendida a una persona, es decir, a las niñeces de 12 años? Híjole, es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que se lo explicaría con peras y manzanas, aprovechando que los niños son un poquito más literales en su lenguaje, pues literalmente le explicaría que una persona ya no está intentando solucionar una situación porque no la ha podido solucionar en el pasado. Creo que lo haría con muchos ejemplos, como lo hice ahorita, pero básicamente le diría eso, o sea, esta persona ya no quiere hacer el examen porque ya ha intentado muchas veces hacer el examen y ya no puede, ya no le ve caso. O, por ejemplo, ese niño ya no le dice nada a su bully porque ya lo intentó muchas veces y mejor para ya no meterse en más problemas o para ya no sentirse tan mal, pues mejor ya no lo intentan. O sea, se lo haría un poquito más ameno, sin tanto tecnicismo. Me agarró un poquito en curva esa pregunta, la verdad, pero sí debería estar un poquito más preparado para hacer eso. Pero yo creo que así, o sea, principalmente con eso. O sea, Pues una alternativa pudiera ser buscar a un ilustrador, a un cuentista, que por ahí, por cierto, en Hermosillo, pues gozan vamos a decirlo así, de buenas expresiones culturales en ese sentido y en sí. un centro histórico. Yo creo que se puede buscar a dos personas con ese perfil, platicar con ellos sobre indefensión aprendida e igual sale pues un relato, una historia, un cuento corto, ¿no? Para Claro. niños y con ilustraciones, pues sería fantástico tener algo así, ¿no? Igual ahí pues le decimos a la persona, a Irian, que esa podría ser una alternativa, ¿no? Luego puede ser difícil para cuando uno está tan inmerso, ¿no? Como se ve que lo está José Ángel, el tema desde un lenguaje técnico, formal, pues hacer estas, vamos a decirlo así, como interfaz para poder pasarlo al lenguaje ordinario. Entonces ahí es donde Así nos podemos es. apoyar en otras personas y es una tarea muy importante, ¿no? Creo yo Sí. que, y por eso ese es un reto, es una tarea muy importante poder hacer esa comunicación, ¿no? Ahora sí que con la población en general y particularmente a los más pequeñines. Gracias Así por la es. pregunta, Irian. Mayren, pues bueno, Mayren te dice todo bien, estuvo perfecta la respuesta y agradece. Giovanni Ricardo dice, también recomiéndame libros de experimentos conductuales interesantes. Chamo, muchas gracias, eres maravilloso. Bueno, el club de fans haciéndose presente. Bien. Muchas gracias, Giovanni. Claro, mira, principalmente ese capítulo que les digo es una revisión sobre toda la naturaleza experimental de la indefensión aprendida. Ese está muy fregón, porque literalmente te dice, se utilizó un problema de razón fija 3 con tantos miliamperes y, o sea, literal paso por paso de cómo se debería de hacer. Eh, Así por encima de la cabeza te puedo recomendar, que creo que lo dejé en la literatura recomendada, el experimento de Overmyer en 1967. Eso es muy bueno, porque ese es el experimento que dio origen a todo esto. Eh, si lo quieres ver en humanos, están los experimentos de Seligman e Hiroto, Hiroto. Eso fue más como en los 1980 y 1985 aproximadamente. Eso es lo de los anagramas y lo de los sonidos incontrolables. Entonces, como les digo, les voy a pasar ese capítulo para que lo tengan ahí y pues con esas 3 lecturas tienes bastante para irte empapando, ¿no? Y ya de ahí el algoritmo va a hacer lo suyo.
Perfecto. Giovanni, él mismo pregunta cómo se llamaba este científico gringo, comentabas ahorita sobre el cambio de estilo de vida terapéutico. Se llama Stephen Ilardi. El apellido es I latina Lardi. Yo lo conocí su trabajo donde él literalmente te resume todo lo de esta tecnología en TED. Hay una TED Talk, dura como 13 minutos, yo creo, de 13 minutos a media hora. Está súper bueno. También no me manda el mensaje porque no tengo el PDF del libro completo en inglés ahí donde te explica todo el modelo y toda la lógica detrás de él, pero sí, Stephen Ilardi. Muy bien, de hecho, pues veo que tiene aquí perfil en el Google Académico, entonces por ahí pues es una manera, incluso hasta como nos decía José Ángel, hasta de contactarnos al autor. Así es. Enric, también quedó satisfecho, muchas gracias por la respuesta. Juan Felipe también, gracias. Giovanni dice, ¿cómo me registro? Esta ya le contesté yo porque creo que entendió mal ahí en lugar de PubMed, entonces sí. Puse ahí que PubMed. Ok. De Enric X2. Irian, muchas gracias, éxito, perfecto. Y aquí viene un compañero que es miembro de este grupo y me alegra que esté aquí acompañándonos a la distancia y mandando una pregunta. Raúl Fierro dice, buenas noches, es muy agradable escuchar esta información. En relación a la indefensión aprendida, la pregunta es, ¿has encontrado algo que se relacione con el refuerzo positivo contingente a la conducta? En el caso de sí, que es lo que se le atribuye a la depresión. Perdón, es como contexto de por qué hace esta pregunta, okay. Porque pues esto es una de las variables, vamos a decirlo así, de estudio con las cuales se le atribuye a la depresión desde la visión de Lewinson. Iba a decir okay. Lewinson, pero ese es otro, Lewinson. Ese es otro, sí. Pues mira, Raúl, te voy a ser honesto, ahora sí me agarraste totalmente en blanco y me acabas de dar una tarea muy importante de ponerme a leer esto. No he leído sobre refuerzo positivo contingente, te voy a ser honesto, no quiero dar una respuesta que nada que ver. Entonces, eso sí me lo voy a tener que llevar de tarea. Te puedes comunicar conmigo ahí en el canal del comportamiento o que Eric nos haga el favor ahí de contactarnos para empaparme un poquito en el tema, porque la verdad ahí sí, no sé. Bien, pues eso decirnos es algo muy importante, revela lo que llamaríamos algo de honestidad no intelectual, y pues qué interesante también que nos dijiste que tienes este como canal de WhatsApp o de Telegram. Así pues es. Otra vez el nombre y lo pongo aquí en los comentarios. Claro, es el canal del comportamiento, así lo pueden buscar en los canales de WhatsApp, en Instagram y en Facebook. Ahorita estamos un poquito inactivos por falta de tiempo, pero pues ahí el punto principal es encontrar artículos o libros o cualquier publicación científica de interés. Usualmente ponemos la publicación original y hacemos ahí un pequeño ensayo complementario donde resumimos la información, damos nuestro punto de vista sobre las cosas interesantes. Entonces, ahí están cordialmente invitados a unirse. Ok, bueno. Es peligroso decir eso frente a Raúl Fierro porque seguramente te va a hacer buscar esa información y poder establecer ese diálogo, ¿no? Ya que él está muy metido en el asunto de vamos a decirlo así, la investigación clínica en depresión y otros temas. Okay. ¿No? Entonces, con todo gusto. Ojalá se puedan poner en contacto. Perfecto. Hay muchos otros comentarios, José, ¿te los voy pasando igual? Claro, con gusto. Sí. Perfecto. Mitzi Hernández manda una pregunta. ¿Los maestros también experimentan la indefensión aprendida? Por ejemplo, en casos de conducta disruptiva, bueno, me imagino que se refiere al manejo, ¿no? La conducta disruptiva de sus estudiantes, pensando, por ejemplo, en estudiantes de nivel primaria, educación básica. Si estás de acuerdo con eso, es decir, si tu respuesta es sí, la pregunta es, ¿se podría considerar como un efecto psicosocial? Sí, los maestros también experimentan la indefensión aprendida porque son organismos con sistema nervioso central, ¿no? O sea, recordemos que cualquier organismo que aprende
literal hasta las cucarachas pueden llegar a caer en este proceso. Como yo también fui maestro de primaria por un poco tiempo y puedo entender a lo que te refieres. O sea, si tenemos un alumno que tiene estas conductas catalogadas como disruptivas, es decir, incluso rayando en lo antisocial, ¿no? Que si golpea, que si no hace caso, que si grita, que si tiene estas conductas que alteran el orden, y si el maestro o la maestra intenta por todos lados, intenta darle dulces, intenta castigarlo sin recreo, intenta apartarlo del grupo, intenta darle toda su atención, intenta absolutamente todo lo que sus estrategias pedagógicas le permiten y no funciona, pues eventualmente también va a llegar a la conclusión de que pues haga lo que haga, yo no voy a poder con este niño, ¿no? Obviamente hablamos ahí sin echar tierra a los maestros, obviamente hablamos de cierto nivel de competencia por parte del maestro, no porque sean menos inteligentes o menos capaces, o sea, es imposible que en una carrera de 5 años nos entrenen todas las habilidades para afrontar todos los problemas a los que se pueden enfrentar en el ambiente académico, ¿no? Entonces, por falta de competencias, por falta obviamente de paciencia, o como dices tú, más que un efecto psicosocial, hay factores sociales que pueden auspiciar a que esto suceda. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si las autoridades escolares no tienen la apertura o una vez más la competencia para afrontar estas situaciones y lo dejan ahí, ahí se va al maestro o a la maestra, pues eso podría ser un factor disposicional que los va a llevar a eso. Entonces, en resumen, a tu pregunta, que es una gran pregunta, sí, tanto alumnos como maestros pueden llegar a experimentar la indefensión aprendida porque hacen ciertas cosas para solucionar una problemática y no funciona, y eventualmente van a decir, si no hay una intervención directa de otras personas o un entrenamiento más de competencias para ambos, para el alumno y para el maestro, pues eventualmente van a llegar a esta conclusión de la indefensión aprendida. Bien, inclusive se me hace bien interesante la pregunta y voy a atreverme a decir que conozco el contexto de la pregunta porque he estado trabajando algo ahí con la compañera Mitzi Hernández al respecto. Hace rato nos decías, pues bueno, hay instrumentos, ¿sí? También de medición que se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer este tipo de valoraciones, obviamente instrumentos que sean adaptados, estandarizados a ciertas poblaciones, y que pueda servir como eso, ¿no? Como un referente de que existe o no la presencia de este fenómeno de indefensión aprendida en esos entornos, y que con eso pues se puede hacer, por ejemplo, tomar la variable como una variable que permita explicar o relacionarse con otras para poder generar modelos explicativos al respecto de lo que está ocurriendo en el aula y pues las dificultades, ¿no?, que pueden tener los profesores al respecto. Y con eso, pues, tener evidencia para promover esas alternativas que comentabas de, pues, capacitaciones dirigidas justamente puede ser al manejo de conducta. Así es. Muy bien, José Ángel. Giovanni, pues sigue agradeciendo y declara que mereces un aumento, ¿no? Inclusive por acá me suma y dice, debería ser maestro de universidad. ¿Sí? Es el plan en algún punto. Okay. Esperemos. Perfecto. La academia se va a ver beneficiada, ¿no?, con tu participación ahí, cuando se concrete. César Peck dice, excelente presentación, muchas felicidades y gracias por brindar estos espacios de aprendizaje. Pues gracias también a César por el comentario, bastante valioso. El peligroso Raúl Fierro dice, encantado de reunirme contigo, ¿qué te digo? Pues es una tarea para... Si estaba inactivo el canal del comportamiento, te digo ahí, Raúl va a promover que se reactive. Genial. Es excelente, me parece genial. Va. Lisette Soto dice, hola, buenas noches, qué padre la entrevista. Gracias, Lisette, por el comentario y por estarnos acompañando. Michi también, muchas gracias por la respuesta que le diste ahí a su inquietud, a su pregunta. Y hay una pregunta más por parte de Fátima Barrera. Dice así, ¿podemos considerar que el contexto determina nuestro comportamiento y por ende afecta la configuración de nuestra actividad neural o biológica? Si esto es así, me queda la duda si eso del término de indefensión aprendida es válido o tal vez podríamos denominarlo indefensión inducida. Esta pregunta está bien interesante. Ok, pues mira,
Oye, me pusiste en terrenos escabrosos. A ver, voy a ser muy cuidadoso porque vamos bien hasta ahorita. A ver, sí se sabe que ciertos comportamientos que hacemos pueden llegar a modificar nuestras estructuras cerebrales. O sea, hablamos, por ejemplo, en las neurociencias te van a decir que mientras más conexiones hayan más actividad hay entre una parte del cerebro y otra, pues más se va a marcar esta ruta, por así decirlo, y ahí estamos hablando de una modificación biológica, ¿no? Causada por ciertos comportamientos. Eh, ¿El contexto determina nuestro comportamiento? Sí. O sea, no es el único factor. O sea, recordemos que si vamos a analizar el comportamiento, vamos a analizar los factores biológicos, los factores sociales de la persona y obviamente los factores ya psicológicos, ¿no? Que son las competencias y las habilidades para solucionar ciertas problemáticas. Considero que seguimos con indefensión aprendida y no con indefensión inducida, porque a menos que literalmente haya una persona o una serie de personas que están buscando activamente que una persona o una serie de personas caigan en indefensión, a lo mejor estaríamos hablando de algo parecido a algo inducido. Pero seguimos hablando de indefensión aprendida porque es un fenómeno, individual, donde no siempre la incontrolabilidad va a ser propiciada por alguien. O sea, en ese sentido, la incontrolabilidad sí puede ser el maestro, puede ser el agresor, perdón, pero también como les dije ahorita, pues también en un ciclo de adicciones podemos tener este proceso de indefensión aprendida. Y ahí no estamos hablando de que alguien está induciendo la indefensión. Entonces, como les digo, hay estudios que determinan que sí hay una relación biológica, porque tiene que haber una relación biológica. O sea, no hay comportamiento psicológico si no hay comportamiento biológico. Y no hay comportamiento psicológico si no hay un contexto social en el cual se desenvuelva. Entonces, en ese sentido, van muy de la mano, sí, pero igual. Yo creo que sí nos quedamos en el concepto de indefensión aprendida. Y pues si tienes dudas acerca de cómo esto puede influir o cómo se juntan lo neurológico y lo psicológico, hay un libro muy bueno que se llama Neuroanatomía para psicólogos. Es de Netter, Clark y Burtros, algo así. Es un libro muy, muy popular que es una chulada. Ahí te explica literalmente cuáles son las áreas específicas del cerebro que se correlacionan con absolutamente todo lo que tiene que ver con el comportamiento. Incluso te hacen ahí algunas relaciones de lo que se conoce como psicopatología, no causal, es decir, no te dice se te afectó tal área y te va a causar esto, pero sí te va a decir la depresión se correlaciona con daños prefrontales, la esquizofrenia se relaciona con daños en tales áreas, ¿no? Entonces, una vez más espero haber contestado la pregunta, pero pues sí. Sí, de hecho, el texto que comentas de neuroanatomía para psicólogos, ese es el subíndice del nombre del texto. El texto se llama El cerebro y conducta, ¿no? Sí. Que es de los autores que comentas, está editado por Manual Moderno. Por aquí la gente ya lo está pidiendo en los comentarios. Es fácilmente encontrable, ¿no? Sí. El PDF, ¿no? El Para PDF y si lo quieren en físico también ahí en Amazon lo pueden encontrar muy, muy fácilmente, pero sí, ese sí de plano no me manden mensaje porque ese sí no lo tengo, pero si lo llego a encontrar ahí va a estar en el canal del comportamiento. Ok. Voy a mencionar uno que ahora que dices, que decimos, perdón, del cerebro y la conducta, o neuroanatomía para psicólogos. Hay uno por aquí que tengo yo, quiero mencionar nada más el nombre del texto y de los autores. El texto se llama Behavioral Neuroscience y los autores, pues una vez que se abra el texto, se los comento, apenas está cargando. Está medio pesadito. Los autores son Breedlove y Watson. Entonces, Okay. por ahí, este texto ya va en su 9ª edición y esa 9ª edición está deliciosa. Y Okay. justamente algunos de los experimentos seminales que comentaste de indefensión aprendida vienen también en un capítulo ahí en Okay. el libro para hablar de las bases neurofisiológicas, ¿no? De este fenómeno. Muy bien, pues creo que con eso ya ahora lo que quedan son comentarios, hay aplausos, dice Lizeth Soto, súper efectiva la respuesta, la argumentación, Muchas gracias. pásate el PDF, ¿no?
Mitzi Hernández dice el maestro miel de la psicología. Bueno, ya llegaron, más felicitaciones y valoraciones positivas. Genial. Lizeth Soto y la neurobiología, me imagino que el comentario va en relación al texto. Fátima Barrera, quien hizo la pregunta sobre si podemos denominar la indefensión aprendida o desamparo aprendido como desamparo o indefensión inducida, se queda conforme y dice gracias por la respuesta. Genial. Bueno, José Ángel, pues ya no te vamos a quitar más de tu tiempo. Creo que ya nos diste 90 minutos, ¿no? Y con eso, pues yo me animaría a decir que ojalá y no sea la última vez que te vemos por acá, ya sea en una presentación del grupo ABC Conductual o en cualquier comunicación de este tipo. La verdad es que yo también secundo lo que decían todas las personas, las felicitaciones y la calidad de las respuestas que ha dado. La verdad es que ha sido, ¿cómo se dice? Superlativo, ha estado genial, sí. Y también bastante agradable y una muy buena forma de comunicar sobre un tema que luego puede, pues, como tiene una venia experimental, conductuosa, pues luego la gente se puede llegar a alejar, ¿no?, de ese tipo de cosas, y como decíamos un poquito en la previa, hacer algunas suposiciones, ¿no?, sobre lo que se estudia y cómo se estudia, y creo que en esto has despertado bastante interés, ¿no?, en el estudio de la indefensión aprendida, y con eso ha valido totalmente el esfuerzo el llegar Totalmente. hasta esta hora. Pues bueno, no sé si quieras comentar algo más ya para concluir. Pues una vez más agradecer al grupo ABC Conductual y a todas las personas que se unieron. Es todo un honor o todo un gusto participar en este tipo de dinámicas. Espero verdad que sí les haya gustado y como bien dices, espero que sea la primera de bastantes. Voy a tratar de seguir esforzándome en expandir mi conocimiento para traerles mejores argumentaciones, un poquito más de información pertinente. Una vez más, saludos al profe Juan Martín Durazo por hacer esto posible. Muy agradecido, profe. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues con ese cierre también nos despedimos para todas las personas que siguieron hasta acá la transmisión. Muchísimas gracias. Que se encuentren muy bien y nos vemos a la próxima, que comento, aprovecho rapidito para decir, tenemos un cierre de año con 3 entrevistas. Ya dentro de pronto vamos a declarar los nombres de los entrevistados. Ya habíamos comentado que vamos a ir un poquito a conocer sobre conductismo molar desde la propuesta de análisis multiescalar de William Baum. Entonces por ahí hay unas entrevistas sorpresas en este mes de noviembre y también en la primera quincena del mes de diciembre para cerrar bien el año. Recordarles que en el cierre de año también tenemos, a propósito del grupo, pues el 6º aniversario del grupo ABC Conductual. Espero que nos puedan acompañar por ahí con estas entrevistas. Y José Ángel, pues muchísimo gusto, sigamos en contacto, por favor, y que estés muy bien por allá por Hermosillo. Igualmente, saludos hasta Mochis. Saludos. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias.